Mi nombre es Alejandro. Tengo 46 años y durante mucho tiempo creí que había construido una familia basada en la confianza, el esfuerzo y el respeto. Trabajé durante más de 20 years para crear una vida estable, pensando que todo lo que hacía era por las personas que amaba. Nunca imaginé que llegaría un momento en el que mi propia esposa y mi suegra mirarían mis logros como si fueran una recompensa que les pertenecía. Para ellas, cada propiedad, cada ahorro y cada sacrificio tenían un único propósito: convertirse en una seguridad personal cuando decidieran dar la espalda a nuestro matrimonio. Durante meses estuvieron convencidas de que tenían la situación bajo control. Creían que mi silencio significaba debilidad, que mi paciencia era una señal de que nunca reaccionaría y que podían mover las piezas sin que yo me diera cuenta. Pero se equivocaron. Mientras ellas pensaban en cómo organizar su futuro, utilizando todo lo que yo había construido, yo empecé a tomar decisiones que cambiarían completamente el rumbo de la historia. Existe una forma muy peligrosa de perder la perspectiva, cuando alguien empieza a creer que la paciencia de otra persona significa que no tiene límites. A veces, quien observa en silencio no está perdiendo, simplemente está esperando el momento correcto para actuar. Y mi momento llegó el día que escuché una conversación que jamás esperaba escuchar. Aquella tarde estaba en casa, sentado tranquilamente con una taza de café, cuando escuché la voz de mi suegra, Beatriz, hablando con mi esposa Valeria. Ellas no sabían que yo estaba cerca. Hablaban sobre el futuro como si mi ausencia ya fuera un hecho. Comentaban qué cambios harían en la casa, qué cosas comprarían y cómo administrarían los bienes una vez que todo terminara. En sus palabras no había preocupación por nuestra relación ni por los años que habíamos compartido. Solo había planes, planes hechos con algo que todavía no les pertenecía. En ese instante entendí algo importante. Ya no estaba frente a la misma relación que había construido durante tantos años. La persona que yo consideraba mi compañera de vida ahora veía mi esfuerzo como una oportunidad. Esa noche subí a mi despacho, cerré la puerta y empecé a revisar cada detalle de mi situación. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar como un esposo intentando solucionar problemas, y empecé a pensar como alguien que necesitaba proteger todo aquello por lo que había trabajado. Durante casi 2 décadas, mi vida había tenido una sola prioridad: proveer. Conocí a Valeria cuando ambos éramos jóvenes y teníamos más sueños que recursos. Vivíamos en un pequeño apartamento alquilado donde cada gasto debía ser pensado cuidadosamente. No teníamos lujos, pero sí teníamos planes. Yo siempre fui una persona que prefería actuar antes que quejarse. Trabajaba largas jornadas, ahorraba todo lo posible y buscaba nuevas oportunidades. Primero fui empleado en una empresa de logística, aprendiendo cada parte del negocio, hasta que después de años de esfuerzo, decidí crear mi propia compañía de distribución. Mi forma de pensar era sencilla. Si yo daba lo mejor de mí, mi familia tendría tranquilidad. Y durante mucho tiempo funcionó. Valeria nunca tuvo que preocuparse por pagar facturas, por los gastos importantes de la casa o por las necesidades del día a día. Yo asumía la mayor parte de las responsabilidades porque creía que eso era parte de construir una familia. Ella decía encargarse del hogar, aunque con los años muchas tareas terminaron siendo realizadas por otras personas contratadas para ayudarnos. Poco a poco, su tiempo empezó a estar cada vez más influenciado por su madre, Beatriz. Mi suegra siempre tuvo una habilidad especial para opinar sobre las decisiones financieras de los demás. No había creado una gran estabilidad por sí misma, pero parecía saber perfectamente cómo utilizar los recursos ajenos. Al principio pensé que ayudarla era lo correcto. La apoyé cuando tuvo problemas económicos. Pagué algunas de sus obligaciones y acepté que estuviera cada vez más presente en nuestra vida. Creía que estaba ayudando a la familia. No sabía que esa cercanía terminaría cambiando nuestra relación. Con el tiempo, mi matrimonio empezó a sentirse diferente. Dejamos de ser una pareja que compartía sueños y nos convertimos en 2 personas que simplemente administraban una rutina. Yo trabajaba, resolvía problemas y llegaba a casa agotado después de enfrentar las dificultades de la empresa. Mientras tanto, las conversaciones giraban alrededor de gastos, compras, viajes y cosas que parecían nunca ser suficientes. Cuando intentaba hablar de mis preocupaciones o del cansancio que acumulaba, la conversación rápidamente cambiaba de dirección. Sentía que mi esfuerzo era invisible. En mi propia casa, empecé a sentirme como alguien que solo estaba allí para mantener todo funcionando. Con el crecimiento de mi empresa, llegaron mejores contratos y más estabilidad económica. Pero en lugar de acercarnos más, algo comenzó a cambiar. Las preguntas aumentaron.
Ya no eran simples conversaciones sobre el futuro, querían conocer detalles específicos, cuánto dinero había ahorrado, qué inversiones tenía, cuánto valían las propiedades. Yo, confiando en que eran mi familia, compartía esa información sin pensar demasiado. Ahora entiendo que no estaban buscando tranquilidad, estaban calculando posibilidades. Yo continuaba cumpliendo con mis responsabilidades, seguía cubriendo gastos, seguía pagando las tarjetas y manteniendo el mismo estilo de vida que habíamos construido durante años. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado. Había llegado a un punto donde entendí que para ellas, la lealtad y el compromiso no tenían nada que ver con los sentimientos. Todo parecía reducirse a números, propiedades y beneficios. Ya no me miraban como la persona que había trabajado para darles estabilidad. Me veían como la última barrera entre ellas y todo aquello que querían conseguir. Estaban tan seguras de tener ventaja que comenzaron a cometer un error. Dejaron de tener cuidado. Confiaban demasiado en que las reglas estarían de su lado. Pensaban que yo era fácil de predecir, que era simplemente un hombre agotado por el trabajo que preferiría aceptar cualquier condición antes que enfrentar un conflicto. Pero olvidaron algo importante. La misma persona que había sido capaz de levantar una empresa desde cero también sabía analizar problemas, tomar decisiones difíciles y actuar cuando era necesario. Mi silencio no significaba que estuviera perdido. Era el tiempo que necesitaba para aceptar una realidad dolorosa. La vida que conocía había terminado y ahora tenía que prepararme para una situación que ellas mismas habían provocado. Todo llegó al límite una noche de martes. No comenzó con una discusión ni con gritos. Fue algo mucho más frío. Cuando llegué a casa después de un día agotador, solucionando problemas de la empresa, encontré a Valeria y Beatriz sentadas en el comedor principal. La escena parecía preparada. No había comida sobre la mesa. Había documentos organizados cuidadosamente y dos expresiones que ya no reconocía en las personas que durante años consideré mi familia. Valeria tenía una seguridad extraña en su mirada, como alguien que cree que ya ganó antes de terminar la partida. Beatriz estaba sentada a su lado, con una copa en la mano, observándome con una tranquilidad que me hizo entender que aquello no era una conversación improvisada. Valeria tomó un sobre y lo deslizó hacia mí. No eran cuentas pendientes. No eran documentos de la empresa, eran los papeles del divorcio. Me dijo que ya no se sentía feliz, que necesitaba empezar una nueva etapa y que nuestra relación se había convertido en algo que ya no quería continuar. Pero detrás de esas palabras había una realidad mucho más concreta. Ella no solo buscaba terminar el matrimonio, también tenía una lista muy clara de lo que quería obtener: la casa, una gran parte de los ahorros disponibles y una cantidad de dinero que garantizaría su comodidad durante muchos años. Cuando intenté responder, Beatriz intervino inmediatamente. Con una sonrisa tranquila, me dijo que no complicara las cosas, que Valeria había dedicado muchos años de su vida a estar conmigo y que era momento de reconocerlo. Según ellas, no tenía sentido luchar. Todo estaba decidido. Me quedé parado con mi maletín todavía en la mano, mirando a las dos personas frente a mí. Lo que más me impactó no fue la separación, fue la forma en que hablaban de mi vida como si fuera simplemente una negociación. Valeria empezó a mencionar situaciones del pasado que, según ella, demostrarían que yo no había sido el esposo que necesitaba. Incluso insinuó que podría contar una versión de nuestra historia a personas importantes para mi negocio si yo decidía oponerme. Intentaba hacerme creer que mi reputación estaba en sus manos. Entonces me miró directamente y me dijo que lo más inteligente era aceptar los documentos, irme y dejarles lo que consideraban justo. En ese instante comprendí algo que me dolió más que cualquier cifra. Para ellas, yo ya no era Alejandro, el hombre con quien habían compartido años de vida. Era simplemente un recurso que intentaban aprovechar hasta el final. Beatriz se levantó y caminó hacia mí. Con una falsa amabilidad me tocó el hombro y me informó que tendría unos días para recoger mis cosas y buscar otro lugar donde quedarme. Me estaban pidiendo que abandonara la casa que yo había construido y financiado. La trataban como si nunca hubiera sido mi hogar. Valeria ni siquiera levantaba la vista. Estaba concentrada en su teléfono, revisando cosas que parecían más relacionadas con su futuro que con la conversación que estaba ocurriendo frente a ella. La sensación fue difícil de explicar. No era solo tristeza. Era la sensación de haber sido reemplazado por una versión de mí que solo existía como proveedor. Esa misma noche intenté entrar a mi oficina para recoger algunos documentos importantes relacionados con la empresa, pero la puerta no se abrió. La cerradura había sido cambiada.
Unos minutos después, apareció Valeria en el pasillo. Estaba seria y me dijo que todo lo que estaba dentro de esa habitación debía permanecer allí hasta que se resolviera la situación legal. No podía tocar nada sin autorización. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí cambió. No perdí el control, no levanté la voz. Simplemente dejé de intentar convencer a personas que ya habían tomado una decisión. Ellas confundieron mi tranquilidad con debilidad, pero mi forma de evitar conflictos siempre había sido una elección, no una falta de fuerza. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Desde allí escuché sus conversaciones en la sala. Hablaban de planes futuros, de cambios en la casa y de cosas que harían cuando todo terminara. Parecía que estaban celebrando una victoria, antes de que la historia realmente hubiera comenzado. Incluso hablaban de mis pertenencias como si ya no tuvieran ninguna relación conmigo. Cada palabra confirmaba algo que ya sabía. La persona que yo había sido dentro de ese matrimonio ya no podía seguir existiendo. A la mañana siguiente bajé a la cocina. Beatriz estaba desayunando y me preguntó con tono frío por qué seguía allí. No respondí. Me preparé un café y permanecí en silencio. Mi mano estaba tranquila, mi mente también. Poco después llegó Valeria y volvió a recordarme que el tiempo para irme estaba corriendo. Incluso mencionó que había tomado medidas para cambiar los accesos de la propiedad en los siguientes días. Me dijo que debía aceptar que esa casa ya no era mía. Salí con mi maletín y algunas pertenencias personales. Cuando llegué al automóvil, vi que habían colocado un aviso indicando que la propiedad estaba bajo una disputa legal. Me senté, cerré la puerta y permanecí unos minutos mirando al frente. Había perdido la tranquilidad de mi hogar. Había sido apartado de la vida que construí durante años. Pero ellas desconocían un detalle importante. Dentro de mi maletín llevaba copias de documentos que había comenzado a preparar meses antes, cuando empecé a notar señales que ya no podía ignorar. Me habían quitado la comodidad, me habían quitado la seguridad, pero todavía tenía algo que nadie podía quitarme: mi capacidad para pensar y actuar. Me instalé temporalmente en una pequeña oficina que un antiguo conocido del sector me permitió utilizar. No necesitaba una casa enorme ni lujos. Necesitaba un lugar tranquilo, una conexión a Internet y tiempo para organizar el siguiente movimiento. Mi primer movimiento fue contactar a Gabriel, un abogado especializado en estructuras empresariales y protección patrimonial con quien había trabajado años atrás. Gabriel no era el típico abogado que solo revisaba documentos y esperaba que los problemas aparecieran. Tenía una mente estratégica y entendía perfectamente cómo funcionaban las grandes operaciones financieras. Nos reunimos en una cafetería tranquila, lejos de miradas curiosas. Le entregué los documentos que Valeria me había dejado sobre la mesa aquella noche. Después de leerlos durante varios minutos, levantó la vista y sonrió ligeramente. Me dijo algo que nunca olvidaré. Ellos creen que están jugando una partida donde ya tienen la victoria asegurada, pero no entienden algo importante. Todavía no conocen todas las piezas del tablero. La estrategia no consistía en actuar impulsivamente. La clave era reconstruir todo desde la base. El mayor error de Valeria y Beatriz fue pensar que mi patrimonio era simplemente una cantidad de dinero acumulada y que mi empresa funcionaba como una cuenta bancaria gigante, de la que podían sacar beneficios. No comprendían cómo estaban organizadas realmente mis estructuras empresariales. Años atrás, mucho antes de que todo esto ocurriera, había tomado una decisión que en aquel momento parecía simplemente una precaución. Separé ciertos activos importantes de la empresa, como algunos derechos comerciales y procesos internos, dentro de una estructura independiente que había creado antes del matrimonio. Nunca imaginé que esa decisión terminaría siendo una de las cosas que protegerían mi futuro. Con la ayuda de Gabriel, empecé a reconstruir cada parte de la situación. El primer paso fue revisar cuidadosamente las operaciones de la empresa. Como responsable principal de la compañía, ordené una revisión completa de los movimientos financieros. Se analizaron contratos, gastos y pagos que durante años habían pasado desapercibidos. También eliminé temporalmente ciertos beneficios que no eran esenciales para el funcionamiento del negocio, incluyendo algunos gastos personales que Valeria había cargado constantemente a las cuentas relacionadas con la empresa. Sabía que eso provocaría una reacción, y ocurrió. Pero cada decisión tenía una justificación clara: proteger la estabilidad financiera mientras se revisaban posibles irregularidades. Pasé varios días revisando documentos antiguos, factura por factura, transferencia por transferencia, y poco a poco apareció una realidad que me dejó sin palabras. Encontré gastos que no parecían tener relación con la empresa. Algunos pagos habían sido utilizados para mejorar una propiedad que estaba registrada a nombre de Beatriz,
Todo estaba conectado. Los consejos de mi suegra, las decisiones de Valeria y ciertos movimientos financieros que antes parecían pequeños empezaron a formar una imagen mucho más grande. No reaccioné, no hice acusaciones, simplemente guardé cada documento, cada comprobante y cada registro importante. Mientras ellas pensaban que yo estaba derrotado, yo estaba creando un archivo completo de todo lo ocurrido. Mi paciencia, que durante años ellas confundieron con debilidad, se convirtió en mi mayor ventaja. Las llamadas de Valeria comenzaron casi inmediatamente. Me reclamaba que ciertas tarjetas ya no funcionaban como antes, que algunos pagos personales estaban siendo revisados y que no entendía por qué las cosas habían cambiado. Su tono pasó de la seguridad a la desesperación. Yo escuchaba sin discutir. «Estamos revisando procesos internos, Valeria. Es algo temporal», respondía con tranquilidad antes de terminar la llamada. Beatriz también intentó presionarme. Me escribió mensajes diciendo que haría pública la situación y que buscaría perjudicar mi imagen. Mi respuesta fue corta. Haga lo que considere necesario. No necesitaba amenazas. Sabía que cuando alguien pierde el control suele cometer errores, y ellas empezaban a cometerlos. Uno de los puntos más importantes apareció al revisar los contratos relacionados con las instalaciones de la empresa. El edificio donde operábamos pertenecía a una estructura de inversión que yo controlaba desde hacía años. Existían obligaciones internas entre las diferentes entidades y, al reorganizar esos acuerdos, la situación financiera de la empresa operativa comenzó a verse diferente desde el punto de vista externo. Lo que ellas imaginaban como una fortuna lista para dividirse no era tan simple. Había responsabilidades, compromisos y obligaciones que debían ser analizadas. Mientras tanto, apareció una persona que terminó siendo clave. Era el antiguo contador de Beatriz. Ella había terminado su relación laboral con él después de una disputa económica y nunca resolvió completamente algunos pagos pendientes. Logré localizarlo y, después de conversar con él, aceptó compartir información que había conservado durante años. Sus registros mostraban movimientos que explicaban cómo Beatriz había influido en Valeria para realizar ciertas operaciones financieras sin que yo conociera todos los detalles. No era solo una discusión sobre dinero. Había una serie de decisiones tomadas a mis espaldas. Ya tenía una imagen completa de lo ocurrido, pero no tenía prisa. Cada paso debía estar perfectamente calculado. Gabriel y yo comenzamos a preparar nuestra respuesta legal. No sería simplemente una discusión sobre cuánto recibiría cada parte. La situación debía analizarse desde todos los ángulos posibles. Durante semanas me levantaba antes del amanecer, revisando documentos, informes y cada detalle de la estrategia. Curiosamente, me sentía más despierto que nunca. La misma energía que durante años había utilizado para hacer crecer mi empresa, ahora estaba enfocada en recuperar mi propia vida. Miraba fotografías antiguas de mi matrimonio y ya no veía solamente recuerdos dolorosos. Veía señales que en aquel momento no había querido reconocer. Ellas pensaron que al sacarme de mi casa habían terminado conmigo. No entendían que simplemente me habían obligado a empezar una nueva etapa. Todo estaba preparado. Solo faltaba esperar el momento en que sus propias decisiones las llevaran hasta las consecuencias. El día de la audiencia final llegó sin cámaras, sin escenas dramáticas y sin grandes discursos. Solo había una sala tranquila, paredes de madera y un silencio incómodo que parecía pesar sobre todos. Valeria llegó acompañada de Beatriz. Ambas intentaban transmitir seguridad. Vestían de manera elegante y mantenían una actitud de personas convencidas de que tenían la razón. Me miraron como si esperaran encontrar a un hombre derrotado, pero no era el mismo Alejandro que había salido de aquella casa semanas atrás. Valeria colocó sobre la mesa una carpeta con sus exigencias. Querían una resolución rápida sobre la propiedad y acceso a los recursos que consideraban parte del patrimonio común. Su abogado habló durante varios minutos sobre compensaciones y derechos. Yo permanecí en silencio. No necesitaba interrumpir. Gabriel escuchó todo con calma. Cuando finalmente terminaron de explicar su versión de los hechos, abrió lentamente su maletín. Sacó una tableta, la colocó sobre la mesa y la giró hacia ellos. Entonces habló con una tranquilidad absoluta. Antes de hablar de repartir bienes, hay algo mucho más importante que debemos revisar. Debemos analizar de dónde provienen realmente los activos y cuál es la situación financiera actual de la sociedad. Las palabras de Gabriel fueron seguidas por un silencio absoluto. En la pantalla aparecieron documentos, registros y movimientos financieros que mostraban transferencias realizadas durante los últimos años, desde cuentas compartidas hacia cuentas controladas por Beatriz.
La expresión de Valeria cambió en cuestión de segundos. La seguridad con la que había llegado desapareció. Por primera vez parecía entender que la situación no era tan sencilla como había imaginado. Beatriz intentó intervenir, pero Gabriel levantó una mano y continuó mostrando la información. Después presentó el resultado de la revisión financiera realizada durante las últimas semanas. Los documentos indicaban que varios pagos utilizados para mejorar una propiedad de Beatriz habían salido de recursos relacionados con la empresa. Ya no estábamos hablando solamente de una separación. Había movimientos financieros que debían ser explicados. Esto dejó de ser únicamente un asunto familiar, dijo Gabriel con tranquilidad. Ahora existen elementos que deben ser evaluados por las autoridades correspondientes. El abogado de Valeria permaneció en silencio. Su seguridad inicial había desaparecido. Miraba los documentos, después a sus clientes, esperando encontrar una explicación que nunca llegó. Fue entonces cuando decidí hablar. Mi propia voz me sorprendió. No había enojo, no había necesidad de gritar. Solo había una calma que nunca antes había tenido. Miré a Valeria y a Beatriz. Creyeron que todo lo que construí era algo que podían tomar simplemente porque estaba a mi nombre. Dije. Pero olvidaron algo importante. Quien crea algo durante años también conoce cada detalle de cómo funciona. La situación había cambiado completamente. La empresa no estaba esperando que alguien repartiera sus recursos como si fueran un premio. Existían responsabilidades, obligaciones y procesos que debían resolverse antes de cualquier decisión. Después colocamos sobre la mesa la documentación relacionada con las propiedades involucradas. Debido a las obligaciones financieras existentes y a las revisiones pendientes, aquellos bienes ya no podían tratarse como si fueran simples objetos disponibles para dividir. La seguridad que ambas tenían al llegar comenzó a desaparecer. Valeria me miró fijamente. «No puedes hacer esto, Alejandro. Soy tu esposa», dijo en voz baja. Esa palabra sonó diferente. Después de todo lo ocurrido, parecía una palabra vacía. Durante años había significado compañera, confianza y apoyo. Pero en ese momento solo recordaba una relación que había dejado de existir mucho antes de aquella reunión. Beatriz recuperó parte de su actitud desafiante. Dijo que yo estaba actuando mal y que se encargaría de que todos supieran mi versión de la historia. No respondí. Gabriel simplemente tomó otro documento y lo colocó sobre la mesa. Era una propuesta final para cerrar el conflicto. Una salida que permitiría terminar el proceso sin continuar con una batalla legal más larga, siempre que aceptaran las condiciones establecidas. Me levanté lentamente. Esta es la última oportunidad de resolverlo de manera tranquila, dije. La habitación quedó completamente en silencio. Ya no había discursos preparados. Ya no había frases sobre lo que supuestamente merecían. Solo quedaban las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Valeria miró a Beatriz buscando una respuesta. Pero esta vez, ninguna de las dos tenía un plan. La misma confianza que habían mostrado semanas antes había desaparecido. Su ambición las había llevado a una situación donde tenían que elegir entre continuar luchando o aceptar que las cosas no habían salido como esperaban. El abogado de ellas les explicó en voz baja que aquella era probablemente la mejor alternativa disponible. Después de varios minutos, tomaron la decisión. Firmaron. Cuando Valeria dejó la pluma sobre la mesa, levantó la mirada hacia mí. En sus ojos ya no estaba la persona con la que había compartido tantos años. Solo quedaba resentimiento. Pero yo no sentí satisfacción por verla sufrir. Tampoco sentí tristeza. Sentí algo mucho más simple. La tranquilidad de saber que finalmente había recuperado el control de mi propia vida. Ellas habían pensado que podían eliminarme de la historia que yo mismo había construido, pero terminaron enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones. Guardé mis documentos, tomé mi maletín y miré a Gabriel. No hacía falta decir nada más. Salí de aquella sala sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro volvía a pertenecerme. Al salir de aquella sala, el pasillo parecía diferente. El ambiente era más tranquilo, como si después de meses cargando con una enorme presión, finalmente pudiera respirar otra vez. La traición siempre deja consecuencias. Tarde o temprano, las decisiones que una persona toma terminan mostrando su verdadero costo. Pasaron varios meses desde aquella reunión en la oficina legal, y algunas noches todavía pienso en todo lo que ocurrió. No hubo grandes celebraciones, no organicé una fiesta para demostrar que había ganado, tampoco necesitaba que otras personas confirmaran que había tomado la decisión correcta. Había algo mucho más importante, volver a sentir que mi vida estaba bajo mi propio control. La casa donde vivimos durante tantos años terminó vendiéndose como parte del proceso de reorganización financiera.
Hoy pertenece a otra familia y espero sinceramente que ellos puedan construir allí recuerdos más honestos de los que nosotros dejamos atrás. Valeria y Beatriz tuvieron que empezar una nueva etapa en un lugar mucho más sencillo, al que antes nunca habrían considerado como una opción. Con el tiempo escuché por conocidos en común que su relación cambió completamente. La distancia entre ellas aumentó. Cuando desaparecen las comodidades y las apariencias dejan de sostener una relación, muchas verdades salen a la luz. Beatriz culpaba a Valeria por no haber pensado mejor las cosas. Valeria culpaba a su madre por haberla convencido de tomar decisiones que terminaron alejándola de todo lo que tenía. Al final, ambas tuvieron que enfrentarse a algo que habían ignorado durante mucho tiempo: las consecuencias de sus propios actos. Mi empresa, por otro lado, volvió a estabilizarse. Después de revisar cada área y corregir los problemas que habían aparecido, el negocio quedó más organizado y fuerte que antes. Pero la mayor lección que aprendí no tuvo nada que ver con dinero. Aprendí que la confianza y el respeto no aparecen simplemente porque alguien proporciona una buena vida. Durante mucho tiempo pensé que trabajar duro, resolver problemas y asegurar el bienestar de mi familia sería suficiente para mantener una relación sólida. Estaba equivocado. Una relación necesita mucho más que comodidad. Necesita respeto, sinceridad y límites claros. No siento que haya perdido 20 years of my life. Creo que esos años me enseñaron cosas que jamás habría aprendido de otra manera. Aprendí quién estaba realmente conmigo cuando las cosas eran fáciles y quién desaparecía cuando dejaba de ser conveniente. Hoy camino por la calle y nadie imagina la historia detrás de una persona tranquila. Nadie sabe las decisiones difíciles que tuve que tomar para recuperar mi propia tranquilidad. Pero tampoco necesito explicarlo. No busco convencer a todos de mi versión. El tiempo y los resultados suelen hablar más fuerte que cualquier discusión. La manera en la que actué no nació del deseo de hacer daño, nació de la necesidad de proteger aquello que había construido y recuperar una vida que sentía que estaba perdiendo. A veces las personas cometen un error peligroso. Creen que porque alguien siempre ayuda, siempre perdona o siempre está presente, esa persona nunca tendrá un límite. Pero todos tenemos un punto donde debemos elegirnos a nosotros mismos. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber tomado decisiones tan firmes. Mi respuesta siempre es la misma: no tengo nada que agregar, porque cuando alguien intenta destruir la confianza que existía entre ustedes, las consecuencias no aparecen por crueldad. Aparecen porque cada acción tiene un resultado. Hoy mi tiempo me pertenece, mis decisiones me pertenecen, y, sobre todo, mi tranquilidad volvió a pertenecerme. Al final entendí algo importante. La mejor forma de cerrar una etapa no siempre es buscar una revancha. A veces es simplemente avanzar, reconstruir tu vida y dejar que cada persona enfrente el camino que eligió. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios qué decisión habrías tomado tú en una situación así. Y si quieres conocer más relatos donde las decisiones cambian vidas, acompáñanos en las próximas historias.